Hola, nuevamente a todos los estudiantes de sexto A y sexto B del Liceo Polivalente María Reina. Soy la profesora Milik Saraya y en este video vamos a ver la guía número 7 de geometría. El objetivo de esta guía es conocer y estimar medidas de ángulos complementarios, suplementarios y opuestos por el vértice. Clases de ángulos según su suma. Según la suma de sus medidas, los ángulos pueden ser ángulos complementarios, ángulos suplementarios. Ángulos complementarios son aquellos que al sumarse miden 90 grados y forman un ángulo recto. Ángulos suplementarios son aquellos ángulos que al sumarlos, ¿cierto? Miden 180 grados y forman un ángulo llano o extendido. Y por último tenemos, ¿cierto?, ángulos opuestos por el vértice, que tienen solo el vértice en común, como E y F, y también puede ser este ángulo de acá con este de acá, son opuestos por el vértice. Ahora nos vamos a ir a la guía. Aquí tenemos la guía número 7. Vamos a recordar nuevamente el objetivo, que era conocer y estimar medidas de ángulos complementarios, suplementarios y opuestos por el vértice. En el ítem número 1 nos dice, completa con la frase que corresponde las siguientes oraciones. Dos ángulos son, y nos dejaban un espacio, si la suma de sus amplitudes es 90 grados. Los ángulos que suman 90 grados corresponden a ángulos complementarios. Luego nos decían, dos ángulos son, y nos daban el espacio, si la suma de sus amplitudes es 180. Dos ángulos que suman 180 grados corresponden a ángulos suplementarios. Luego nos decían, dos ángulos son, espacio, cuando tienen el vértice en común. Y ahí, cuando hablamos, ¿cierto?, de ángulos que tienen el vértice en común, son ángulos opuestos por el vértice. Luego nos preguntaban, el complemento de un ángulo de 28 grados es un ángulo de 62 grados. ¿Por qué? Porque recuerden que los ángulos complementarios, ¿cierto?, entre los dos suman 90 grados. Luego nos decían, el complemento de un ángulo de 40 grados es un ángulo de, para que forme, ¿cierto?, un ángulo complementario sería 50. Porque al sumar 40 con 50 nos da 90 grados. Luego nos dicen, el suplemento de un ángulo de 136 es un ángulo de 44 grados. ¿Por qué? Porque recuerden que los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Nos vamos ahora al siguiente ítem, que dice, completa la tabla con el complemento y suplemento de cada ángulo. Nos dan los ángulos 45, 60 y 70 grados. Y nos ponen el complemento. Recuerden que el complemento se refiere a ángulos complementarios. Por lo tanto, si tenemos un ángulo de 45, ¿de cuánto tendría que ser el otro ángulo para que sumen 90 grados? 45 grados. Tenemos un ángulo de 60. 30, ¿cierto? Vale el otro ángulo para que sumen 90 grados. 70, 20 grados, ¿cierto? Para que sean ángulos complementarios. Luego tenemos los mismos ángulos, 45, 60 y 70, pero tenemos que poner cuál es el ángulo que nos falta para que sean ángulos suplementarios. Recordemos que los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarse, ¿cierto?, suman 180 grados. Por lo tanto, 45 grados más 135, ¿cierto?, nos da 180. 60 con un ángulo de 120. 70 con un ángulo de 110. Luego nos dicen, coloca el nombre que corresponde a cada ángulo.
Dibujo del ángulo. Aquí vemos que este ángulo es igual a este, por lo tanto es opuesto por el vértice. Y este es igual a este, ¿cierto? Entonces colocamos opuesto por el vértice. Luego tenemos el ángulo 1 y el ángulo 2, ¿cierto? Forman un ángulo recto, por lo tanto, si forman un ángulo recto, suman 90 grados y corresponden a ángulos complementarios. Luego tenemos, ¿cierto?, el ángulo 1 y el ángulo 2 suman 180 grados. Por lo tanto, corresponden, ¿cierto?, a ángulos suplementarios. Aquí tenemos el ángulo 1 y el ángulo 2. Si se dan cuenta, al juntarlos los dos, formaría un ángulo recto. Por lo tanto, ¿cierto? Al formar un ángulo recto, sumaría los dos 90 grados y correspondería a ángulos complementarios. El ángulo 1 y el ángulo 2, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, al sumarlo, forman un ángulo llano o ángulo extendido, que suma 180 grados. Por lo tanto, la suma de esos dos, ¿cierto?, da 180 y formarían ángulos suplementarios. Luego nos dicen, de las siguientes parejas de ángulos, marca con amarillo los ángulos complementarios y de color rojo los suplementarios. Recordemos que cuando hablamos de ángulos complementarios son aquellos ángulos que suman 90 grados y los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que al sumarse, ¿cierto?, suman 180 grados. Por lo tanto, los ángulos complementarios serían el A y el B, y los ángulos suplementarios serían el C y el D. Luego nos dicen, encuentra la medida o los ángulos que faltan en cada caso. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ciertos ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque forman ángulos rectos, ¿cierto?, que suman 90 grados. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer para saber cuál es el valor, ¿cierto?, del ángulo que falta? Sabemos que entre los dos suman 90 grados, por lo tanto, vamos a restar 90, a 90 le vamos a restar 62. Y el resultado, ¿cierto?, es 28. Por lo tanto, el ángulo, el valor de este ángulo es 28 grados. Lo mismo acá, 90 le vamos a restar 63 y el resultado es 27 grados, que corresponde al ángulo de acá. Luego nos vamos a ver el siguiente. Si se dan cuenta, estos son opuestos por el vértice, por lo tanto aquí no hay que sumar ni restar nada. Acá, si este mide 144, este es igual a este de acá, por lo tanto también mide 144. Si este mide 36, este también mide 36 grados. Por lo tanto, uno mide 144 y el otro 36 grados. Lo mismo acá. Si este mide 139, esto también va a medir lo mismo, 139. Y si este mide 41, este de acá también mide 41. Por lo tanto, el valor de los ángulos que faltan son 139 y 41 grados. Vamos a lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí podemos ver, ¿cierto?, que son ángulos suplementarios, ¿cierto? Porque van a sumar 180 grados. Por lo tanto, si tenemos acá 82 grados, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que medir el otro ángulo para que al sumarlo con 82 nos dé 180? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A 180 le vamos a restar los 82 grados, ¿cierto? Y el número que nos da es 98. Por lo tanto, 98 grados es el valor, ¿cierto?, del ángulo que está acá. Luego, lo mismo vamos a hacer acá. 180 le vamos a restar 38. Y ahí nos va a dar, ¿cierto?, el valor de 142, que es el ángulo que falta, ¿cierto?, para que sean suplementarios. Bueno, con esto terminamos la revisión de la guía número 7 de geometría, de ángulos complementarios, suplementarios y opuestos por el vértice.
Nos vemos en el próximo video, ¿cierto? En la guía número 8 de geometría. Si Dios así lo quiere. Cuídense, les envío un abrazo, que estén muy bien. Chao.